Muy buenos días, mi nombre es Octavio Román Elías García, soy residente de primer año de psiquiatría del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Vamos a continuar con la capacitación sobre el protocolo para la contención terapéutica en el manejo de situaciones de riesgo de daño. Continuamos en la unidad 2, que son los tipos de contención terapéutica, ya vista la verbal y la farmacológica. Vamos ahora a tener una aproximación a la contención física. Va a ser una breve introducción, la justificación, el método de sujeción gentil que se utiliza de acuerdo al protocolo y las referencias bibliográficas. Como introducción, el uso de restricciones físicas ha disminuido en las últimas décadas. Sin embargo, aún se usan comúnmente en situaciones agudas, y esto no solo sucede en el ámbito de hospitales que ofrecen servicios de salud mental, también es una práctica común en hospitales generales. Inicialmente, estas restricciones se vieron como un mecanismo para reducir las lesiones, tanto de las personas hospitalizadas como del personal. Sin embargo, se ha sugerido que este acto físico de sujetar a las personas es responsable de una gran proporción de las lesiones relacionadas con la propia agitación. Además, las sujeciones no protegen a las personas de todas las lesiones importantes. La lucha contra las restricciones puede provocar degradación muscular y rhabdomiólisis, porque se suele acudir a este método de sujeción gentil cuando las personas están con una cantidad considerable de agitación psicomotriz. Entonces, pues obviamente la mayoría no van a estar de acuerdo con ser sujetadas y van a tener movimientos de lucha y se pueden llegar a lesionar. Existen numerosos estudios que describen muertes por asfixia, estrangulamiento y compresión del pecho debido al uso de inmovilizaciones. Finalmente, hay que considerar el impacto psicológico que las restricciones físicas pueden tener a las personas, llegando incluso a casos lamentables donde se utilizan como método de castigo. ¿Cuál es la justificación de una sujeción gentil o sujeción física? George Annas dice que la restricción es únicamente justificada en casos de emergencia, peligro de daño hacia otros o uno mismo por el menor tiempo posible y con la menor cantidad de restricción posible. Las personas deben ser sujetas únicamente con dispositivos exclusivos para este fin, que suelen ser cuero y poliuretano y hebillas y velcro. Esta, esta imagen también la coloqué en el video pasado sobre contención farmacológica de Ropolo. Aquí la sujeción gentil estaría indicada en casos de agitación severa, cuando una persona ya se tornó violenta, agresiva, está golpeando a las personas, objetos. Entonces la indicación es mantener la seguridad. Siempre se deben preferir medidas no físicas para la contención o desescalación de las personas. Las medidas físicas son el último recurso y no se recomienda realizar la sujeción en ausencia de personal entrenado. Por ejemplo, en intervención en crisis, prevención y manejo
Y en RCP, si hay una persona agitada y no hay un personal de enfermería, yo tengo que resguardar mi seguridad, pero yo no estoy entrenado, yo no puedo hacer sujeción gentil a esa persona. Tampoco se recomienda realizarla en pacientes con condiciones médicas inestables. Delirium o estado confusional agudo, demencia y personas con conductas suicidas. Incluso la sujeción física se asocia al propio delirium o estado confusional agudo. Se evita también en niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. En pacientes obesos, evitar la sujeción en prono, y no solo en personas con obesidad. En general se debe de evitar la posición en prono, a menos que esté, pues, que no se pueda en supino, porque en prono predispone a asfixia y en cambio supino a aspiración, pero es más el riesgo cuando se colocan en prono. También hay que tener precaución en fumadores y en aquellos con deformidades físicas. Ahora vamos a ver el método de sujeción gentil que se utiliza según el protocolo hospitalario. Este es el protocolo para la contención terapéutica. En el anexo 3 viene la guía para la contención física o sujeción terapéutica. Casi todos los artículos que hablan sobre el tema mencionan que se requieren 5 personas para realizar una contención física, que sería uno por extremidad y otro a la cabeza que esté dirigiendo el proceso. También se necesitan 4 correas, 4 prensas y la cama donde va a ser sujetada la persona. El objetivo es limitar los movimientos de la persona de una forma segura, claro, en la que se evite se produzcan lesiones, tanto para el paciente como para el personal que aplica la técnica, mediante un equipo coordinado en base a una secuencia de pasos. Estos equipos de contención llevan pues educación continua para estarse actualizando y tratar de evitar todos los riesgos posibles. El equipo de contención se conforma por un profesional de primer contacto que se aproxima a la persona, que en este caso esta persona representa al paciente, la de flecha amarilla, a una distancia de 1 a 2 pasos, que sería esta persona con flecha verde. Hay otro profesional de vigilancia del entorno que se mantiene un poco más lejos, a 5 pasos, que supervisa las actividades y situación. Funciona también como una barrera de protección para otras personas, que es esta persona de aquí con la flecha azul. Hay profesionales en puntos estratégicos de salida también, que se mantienen a una distancia entre 5 a 10 pasos de la persona, generando un perímetro de seguridad alrededor de ella. Suelen estar en las puertas. Tampoco entran todos al mismo tiempo porque eso puede generar más estrés en el usuario. Hay profesional circulante de apoyo que comenzará a despejar la ruta de traslado al área de observación y el retiro de objetos que puedan entorpecerlo o con potencial, perdón, de generar lesiones. Abrirá las puertas que sean necesarias y preparará el material de sujeción en la cama de observación para no ir con la persona, que haya pues cosas en el camino que pueda utilizar, no sé, patear o utilizar como arma, o que llegue ya al lugar donde se va a hacer la sujeción gentil y todavía no esté listo y todavía tenga que estar esperando allí un tiempo, pues sería otra situación de riesgo si es que la persona pues ya está agitada. El procedimiento consiste en que un integrante del equipo de contención, que es el primer interventor, este de la flecha azul,
se presenta con su nombre y gafet al usuario para brindarle seguridad, le explica el procedimiento y mantiene siempre contacto verbal. Después el profesional de vigilancia del entorno, representado por la flecha verde que está acá, realiza una señal de notificación a dos integrantes del equipo en puntos estratégicos de salida, representados con las flechas amarillas, que son los que están acá por las puertas, para acercarse y apoyar al manejo de la situación. Estratégicamente se mantendrá a 5 pasos del usuario, supervisando las actividades y la situación del entorno y funcionando también como barrera de protección para otras personas. Esto es importante si un día, por ejemplo, yo como personal de psiquiatría tengo un usuario que comienza con agitación psicomotriz. Yo no puedo actuar como barrera, yo no me puedo poner como barrera, o si sale corriendo perseguirlo, porque yo no estoy capacitado para eso. Lo que se debe de hacer es notificar inmediatamente al equipo de contención que sí está capacitado para estas situaciones. Bueno, regresando, el personal circulante ya inicia a despejar la ruta de traslado al área de observación, se retiran los objetos que representen un potencial de riesgo de daño y se prepara el área donde se realizará la sujeción, asegurando las correas. En este caso, aquí se ilustran con las flechas grises y posteriormente se hace entrega de la persona de manera oficial a la enfermería del área para el control y seguimiento del tratamiento. O sea, enfermería de consulta externa hace esto, el equipo de contención, y ya después lo presenta y lo lleva al área de enfermería, de unidad médica, unidad psiquiátrica o la unidad en la que le corresponda estar con la sujeción gentil. El equipo de contención procede a inmovilizar los antebrazos y hombros de la persona. Se prensa gentilmente la muñeca del usuario, colocando la palma del profesional en el dorso de la muñeca, quedando los dedos índices medio y pulgar y meñique en el cúbito de la muñeca del usuario y el dedo pulgar del profesional en el radio, así como se ilustra de esta forma, y después se rota la muñeca hacia afuera en un momento de aducción hacia afuera para neutralizar los movimientos del antebrazo y de las manos. Después el brazo disponible del profesional se desliza entre el brazo y el tórax del usuario, aquí se ilustra, manteniendo una posición del antebrazo del profesional en el hueco axilar del usuario, quedando el codo del profesional orientado hacia la espalda, haciendo como palanca, proporcionándole un mejor control de los movimientos torácicos del mismo. Después se procede a colocar un pie del profesional frente al pie del usuario para estabilizar y limitar los movimientos inferiores, ya que como lo tenían de la espalda, o sea, para también que no se vaya a caer o se vaya o a correr también, pues. El profesional del punto estratégico estabilizará aún más los movimientos del tórax, abrazando al usuario por la espalda, que es este de aquí, y uniendo sus manos en el esternón del paciente, bajando la cabeza a nivel de los omóplatos para protegerse de un movimiento de cabeza de este, o sea, que lo vaya a querer agredir con la cabeza. Entonces aquí se ve por frente y aquí por la parte posterior. Una vez asegurado y limitados los movimientos del usuario, se le escolta y asiste para ser trasladado al área destinada donde se va a realizar la sujeción terapéutica y se mantendrá en observación. Cuando llega al área destinada, se asiste para ser recostado en la misma, donde el profesional circulante y un profesional de punto estratégico proceden a inmovilizar miembros inferiores de la siguiente forma. Primero se desliza el antebrazo del profesional desde la cara interna de la rodilla del usuario, aquí representado por la flecha verde, hacia afuera, quedando la articulación del codo del profesional en el hueco popliteo del usuario. Con la otra mano, el profesional tomará el muslo del usuario y la primera mano tomará la muñeca de la otra mano del profesional, formando un 4 con sus brazos
lo que va a limitar y estabilizar los movimientos de la articulación de la rodilla del usuario. Una vez que están aseguradas las cuatro extremidades, el profesional de punto estratégico que inmovilizó el tórax durante el traslado ya liberará su inmovilización. Los profesionales que se encuentran en las extremidades del usuario lo asisten mediante una elevación gentil para ayudarle a recostarse en decúbito dorsal en la cama. Una vez allí, se debe mantener la inmovilización personal de las cuatro extremidades hasta que el profesional de punto estratégico que se encontraba inmovilizando el tórax proceda y finalice con la colocación del material de sujeción en las muñecas y tobillos, procurando dejar un espacio libre entre la piel y el material, permitiendo una circulación apropiada. Los cuidados generales de enfermería para con el usuario que se encuentra bajo sujeción terapéutica son mantener un ambiente de cordialidad y calma en el entorno para, pues, evitar que se pueda llegar a agitar todavía más, garantizar en todo momento las condiciones de confort y seguridad de la persona, también que los implementos de sujeción no lastimen ni laceren el área de extremidad de la persona, evitar la utilización de ropa de cama, sábanas, cobijas, cobertores o cualquier implemento similar para realizar la inmovilización. Ya vimos anteriormente qué es lo que se utiliza. Es muy importante no utilizar sábanas y otro tipo de cosas de las que se puedan liberar. E incluso, por ejemplo, una persona con ideación suicida que pueda liberarse de esta sujeción, pues puede intentar autolesionarse o hacerse daño con una sábana o algún otro tipo de material que no sea indicado. La cama deberá contar con un colchón que impida que el usuario se pueda lastimar con la estructura de la misma, como por ejemplo los resortes. En caso de que la sujeción se necesite realizar en silla de ruedas, esta deberá contar con un asiento acolchonado y adecuadamente asegurada para evitar movimiento, manteniendo una supervisión continua del usuario. Y eso no solamente es en las personas que necesitan silla de ruedas, es en todas las personas, tienen que tener una vigilancia continua. Se debe hacer una revisión cada 15 minutos de las condiciones de la sujeción, la presión aplicada, verificando la circulación, llenado capilar, así como la movilidad de la extremidad. O sea, vigilar pulsos, coloración, que no haya datos de compromiso neurológico periférico, que no esté en posiciones incómodas. Sin embargo, el personal de enfermería tiene que tener contacto visual con la persona durante todo el tiempo que esté bajo sujeción. También se debe aflojar periódica y rotatoriamente las sujeciones, llevar un control de los signos vitales y registrarlo en el expediente clínico, asegurar el estado de hidratación de la persona, valorar el riesgo de aspiración, proporcionar un cómodo en caso de que el usuario requiera satisfacer una necesidad excretora, evitar la posición de la sujeción directamente sobre heridas o zona de inserción de catéteres y vigilar el estado general de la persona, la actitud frente a la sujeción, el nivel de agitación, la agresividad, ansiedad y signos vitales. Que si requirió de sujeción gentil, ya lo más probable es que debió habérsele aplicado un contensor farmacológico. Entonces, la sujeción gentil debe mantenerse por el menor tiempo posible. Si es necesario, se puede utilizar otro contensor farmacológico, pero la sujeción gentil debe ser el menor tiempo posible. Y cuando esté en sujeción, debe estar bajo vigilancia por personal de enfermería todo el tiempo, vigilancia visual directa. Y también con revisión periódica de, del personal de psiquiatría. Regresamos a las diapositivas. Las complicaciones, la sujeción en prono es la que tiene más riesgo. ¿Qué riesgo puede haber independientemente de la sujeción, pero más asociados a esta? Asfixia,
También puede haber trauma en extremidades, trombosis, abdomiólisis, aspiración, trauma torácico, ritmos cardíacos malignos por un rush catecolaminérgico, embolismo pulmonar, el impacto psicológico, un estado confusional agudo o incluso la muerte. Las referencias bibliográficas son básicamente las mismas que las de contención farmacológica. Son artículos muy completos que abordan desde contención verbal hasta contención física. Entonces sí están bastante prácticos y útiles para darles una revisada. Por el momento sería todo. Agradezco su tiempo. Que tengan un buen día.